Buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Autodisio en tiempos de guerra bacteriológica. En esta ocasión intentaremos arrojar un poco de luz al término naming empleado en marketing y publicidad. ¿Qué es el naming? Bien, el naming no es otra cosa que el conjunto de técnicas que se utilizan para nombrar las cosas. Su objetivo es la creación de un nombre de marca, objeto o servicio y, efectivamente, como estáis sospechando, el naming es una parte muy importante de un proyecto de branding o desarrollo de marca. Llegados a este punto, ¿por dónde empiezo el naming? ¿Qué pasos he de seguir? ¿Cómo afronto este proceso? Bien, el briefing. El briefing es el punto de partida de todo buen naming. Bien es cierto que la mayoría de veces los nombres dados a empresas o servicios los acaban asignando los mismos profesionales de ese medio. Esto puede conllevar a que hayan resultados desastrosos y que también hay que admitirlo, de vez en cuando hay resultados más que aceptables. Podríamos pensar que estos resultados aceptables son fruto del azar, pero nada más lejos de la realidad. Cuando estos resultados son óptimos, se debe principalmente a que los han ideado son profesionales con un elevado nivel del medio interno, del know-how de su negocio. Entonces aportan una intuición extra y un valor añadido, y por tanto ese es el motivo de esos buenos resultados. No obstante, hay que señalar que últimamente la mayoría de las empresas están tomando conciencia de que es necesario acudir a expertos en comunicación y publicidad. De este modo se sostiene que de la unión entre estos profesionales que hemos indicado antes, que sí que tienen un valor añadido, y nosotros como diseñadores, surgirá la fórmula del éxito del buen naming y de otros procesos de branding. Así pues, esta unión se cristalizará en el briefing, el cual será una sólida base de información e inspiración, y a la vez nuestra brújula en momentos de incertidumbre y zozobra. Quiero recordar que el azar no es una herramienta que como diseñadores nos debamos apoyar en él. Por ese motivo, quiero guardar unos segundos de silencio por la terrible pérdida del azar en nuestros trabajos. Así pues, ¿qué es el briefing? El briefing no es otra cosa que un documento escrito no excesivamente extenso, donde el cliente nos aporta información sobre su empresa, los objetivos que persigue, a qué público le interesaría llegar, cuál es su competencia, qué mensaje quiere enviar y cualquier otra información que pueda ayudarnos a enfocar el proyecto correctamente. Normalmente se suele rellenar en las primeras reuniones con el cliente y no se debería empezar a diseñar sin él. También hay que decir que no hay un modelo único, como tampoco hay un modelo único de contrato laboral. Digamos que es un formato un tanto abierto. Sin embargo, todo buen briefing debería resolver las siguientes cuestiones. La información sobre el cliente. Llegados a este punto, cabe recordar lo que decía, o no sé si era exactamente Paul Rand o Milton Glaser, que todo diseñador debe aprender de todo menos de diseño. ¿Qué quería decir con esta frase? Pues muy sencillo, que nosotros como diseñadores necesitamos saber muchas cosas sobre la empresa con la que vamos a trabajar, a la que vamos a dedicar nuestros esfuerzos. Tenemos que aprender de alguna manera cómo funciona, qué genera, qué no genera, cuáles son sus fortalezas, sus virtudes. De alguna manera tenemos que hacer un pequeño ejercicio como de actores, de meternos en un papel, cumplimos un papel, intentar pensar como pensarían. Por tanto, en ese sentido lo decía, evidentemente, para darle importancia a lo que es saber de nuestro cliente, como los datos, el sector en el que desempeña su labor, los productos o servicios, la filosofía de la empresa, importante, los valores, muy importantes, o las ventajas competitivas frente a la competencia. Otro punto muy importante que también debe tener un briefing que se precie es cuál es el objetivo del proyecto, para qué hacemos, para qué trabajamos, para un objetivo final.
En este caso, suele haber muchos objetivos, pero en el fondo se reducen a estos tres e incluso yo diría a solo uno, a generar más beneficios a la empresa. Al fin y al cabo siempre es generar beneficios, sea un servicio, una empresa, un empresario, lo que queráis, siempre es buscar mayores beneficios. Si lo miráis bien, hasta estos tres puntos tan esquematizados también se retroalimentan, porque conseguir nuevos clientes de alguna manera es captar beneficios y con esos nuevos clientes buscas encontrarlos cambiando la imagen de marca o remodelándola. O remodelándola también intentas buscar la fidelización de esos clientes que ya tienes. Por tanto, al final, el objetivo sí que suelen ser particulares de cada briefing, pero en el fondo lo que buscamos es generar más beneficios, generar más valor a esa empresa. El otro punto sería el público objetivo o target. Bien, aquí tampoco me quiero poner muy específico, pero sí que habría que hacer una diferenciación entre el público potencial y el público objetivo. El público potencial es el posible cliente, el posible comprador de nuestro producto o servicio. Y el abanico pues, es muy amplio, ¿de acuerdo? Sin embargo, el público objetivo en este caso es un poco el más importante a priori. Sí que es verdad que el público potencial sería ese público también al que hay que tener en cuenta para una futura expansión, por ejemplo, de la marca, etcétera. Pero de momento, el primer público que hay que abordar es el objetivo o target. Pondré un pequeño ejemplo. Una marca de cervezas quiere expandir su mercado, aumentar beneficios y se da cuenta que existe un nicho de mercado considerable que son las cervezas premium, con las cuales pueden obtener más beneficios. El siguiente paso es conocer a este público, a este consumidor de cervezas premiums. Por tanto, después de un análisis de mercado, se establece que este consumidor es un varón comprendido entre 40 a 50 años y que vive en espacios urbanos. De alguna manera, también este consumidor tiene un nivel medio alto y sus gustos y aficiones, pues por ejemplo, no se siente tan atraído por el fútbol, se siente más atraído por tertulias más intelectuales o por teatro. Tiene otras aficiones, por ejemplo, ¿no? O aficiones X, que no son o fútbol o la salida nocturna o discotecas, ¿de acuerdo? Entonces, esto ayuda a los diseñadores y al equipo de marketing y publicidad a establecer una campaña de diseño con la cual, por ejemplo, partir de unos colores más apagados, más serios, más elegantes, un ambiente más elitista y bueno, de alguna manera, cuando se crea esa campaña, poder conectar con este cliente. Como esos son los gustos y eso es un poco sus preferencias, al ver esa campaña pues se siente más identificado y lo captas de alguna manera. Por ejemplo, ahora pondré un ejemplo a la inversa. Una cerveza más popular o más encaminada a un consumo más masificado o más juvenil. Por ejemplo, una campaña que se lanzó este verano, no sé si os sonará, de un artista con un sobrenombre llamado Edov, que estableció esta primavera verano pasada la campaña de Estrella Damm, en la cual no se utilizó, por ejemplo, la técnica de la fotografía, sino se utilizó la técnica de la ilustración. Una ilustración de colores muy vivos, con mucha luz, con personajes como muy simpáticos, humorísticos, que invitaban pues esto a salir, a sonreír, a la celebración, a la fiesta, y todo ello en un marco como muy de exaltación de la cultura mediterránea, del aceite de oliva, de nuestros productos, de la sobrasada, de lo típico de las Islas Baleares, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos viendo es que está dirigiéndose hacia un público evidentemente más joven, con hábitos más lúdico-festivos, de salidas nocturnas, de por ejemplo también enganchar a ese turista que se siente atraído por nuestra cultura, de ahí enfatizar sobre todo en ese Mediterráneo que siempre lleva ya un tiempo
explotando el mediterráneamente, esa cultura. Entonces, nos damos cuenta que no es por preferencias que usen una ilustración así como muy alegre, sino es porque después de un análisis de mercado se dan cuenta que llegarán más de esta manera que a un público pues más de oficina, que de ciudad, de invierno, no, todo lo contrario. Entonces, de alguna manera consigues llegar a este cliente. También hay que decir, no solo en este tipo, sino en general. Por ejemplo, el lanzarla de forma tan agresiva en verano, pues porque tienen investigado que el consumo se dispara en la época más estival, pues debido al turismo, ya que la gente pues tiene más ganas de salir, los días son más largos, etcétera, etcétera. Por tanto, llegados a este punto, hay que decir que el público es vital en un buen briefing. Por último, decir que hay que establecer muy bien para qué medio va a ir eh, esta campaña o lo que estemos realizando de branding. En este sentido, quiero recordar una cosa que ya os comenté, que muchas veces, por ejemplo, un cliente estima que necesita pues una campaña en prensa escrita, en papel. Entonces, después de un análisis, el equipo de marketing se da cuenta que el público potencial ha pivotado y ya no está consumiendo tanta prensa escrita, sino que está consumiendo más redes sociales. Entonces se establece y se llega a una conclusión de que es preferible lanzar una campaña de ads en Twitter e Instagram y Facebook que en prensa escrita, o desestimar Facebook, porque a lo mejor la gente ya no está tanto metido en Facebook, también la mala prensa que ha tenido y lo que ha pasado con esta plataforma. Entonces está de alguna manera está cercando y siendo más directo. Vale, acabado este punto, bueno, acabar diciendo que, recordando que el briefing no es algo cerrado, como he dicho antes, es un formato un tanto abierto, no hay un solo modelo de briefing, hay muchos, y lo que unos consideran objetivo, otros lo ponen como método de acción, en fin, no os asustéis al ver un briefing de una manera o de otra, de alguna manera siempre es un formato un tanto abierto, pero que tiene que tener estos cuatro puntos, aunque estén distribuidos de cierta manera. Vale, acabados ya con el briefing, lo que toca es ya pasar al siguiente paso, que es manos a la obra. Empezar ya a trabajar sobre el briefing, en algo más material. Esto se le llama últimamente design thinking, que son métodos de acción. Ya los hemos visto en clase un poco y otros pues también os habrán hablado de ellos, que son por un lado el brainstorming, los mapas mentales, los mapas mentales y los grupos de discusión. El brainstorming ya vimos que lo creó un psicólogo que creía que cualquier persona, aunque no se sintiera muy creativa, gracias a este método podría llegar a resultados más creativos. Acordaros que no era algo meteorológico, que no era una tormenta de ideas, sino que era más bien como una metralleta de preguntas en la cual pues todo valía, cualquier respuesta valía, cualquier pregunta por enrevesada que fuera también valía. Entonces era como ese cajón desastre del cual nada tiene lógica y que todo es como mucha materia prima, ¿no? En estado más bruto. El siguiente paso sería, por ejemplo, coger de ese cajón desastre cuatro cosas que no habíamos caído y que nos parecen interesantes y llevarlas a un segundo nivel, y que es ponerlas e intentar ramificarlas en mapas mentales, partir de un concepto de la alegría y dónde nos lleva, a un parque de atracciones, a una playa, o no sé dónde, y te lleva a muchos sitios, ¿de acuerdo? Y por último también decir que están los grupos de discusión, que tienen cierta controversia, porque unos estiman que pueden ser los causantes de impedir que una gran idea dé a luz, y otros opinan que es necesario pues ver la cruda realidad, que es ese cliente o ese perfil ya final que te valore el trabajo que has creado, ¿no? A nivel de maqueta o a nivel de concepto. Bueno, por último decir que de estos procesos de design thinking surgirá como resultado
o una lista corta de nombres de la cual saldrá el nombre final que quedará elegido, al cual luego después se le dará un poco más de personalidad y ya tendríamos lo que es ese naming. Así pues, un correcto nombre debe cumplir una serie de requisitos. El nombre es un medio y un fin. Es decir, el nombre, además de ser un método de identificación por sí mismo de la empresa, es capaz de transmitir los atributos y valores de esa marca. Por ejemplo, Activia. Aquí vemos que aquí lo que nos está diciendo ya el mismo nombre de la marca de yogures es que de alguna manera ya está activando nuestros bifidus para hacernos mejor la digestión más fácil y aparte nos está diciendo que aparte de darnos un yogur tradicional o un yogur al uso, nos está generando un valor, que es el de que tiene unas bondades saludables como que mejores digestiones. Por otro lado tenemos el Actimel, que también tiene el LK6 Defensis, que luego creo que también al principio era LK6 Immunitas o... Bueno, no sé, no me acuerdo muy bien exactamente, ¿no? Bueno, ¿qué está diciendo aquí? Aquí, más que algo más digestivo, te está diciendo que, si, que el Actimel te está dando unas ventajas de inmunidad, ¿no? Para tu sistema inmunológico. Bueno, de hecho, gracias al Actimel surgió un chiste, ¿no? Que decía que estoy a 5 Actimels de conseguir la inmortalidad. Entonces, el hecho de que, bueno, es un chiste malo, lo sé, pero creo que ya llegaba el momento de soltar alguno de estos. El hecho de que exista este chiste también es un índice de que nos está diciendo que este mensaje ha llegado. Que como que cuando vemos Actimel vemos como algo más que un simple batido. Parece como que nos aporta un beneficio inmunológico, ¿no? Vale, pues recordar que es un vehículo que puede ser también un vehículo de lo que ofrece esta marca, ¿de acuerdo? Otro es que el nombre es la carta de presentación de una marca. Uh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir muy sencillo, que al final eh, el nombre tiene que tener algo que seduzca, ¿no? Tiene que... Esto como que una comparación es causar buena impresión o la primera impresión es la que cuenta o amor a primera vista, ¿no? Eso que cuando lo ves ya tiene algo, ya te gusta. Entonces esto es un poco lo que también requiere un buen naming, ¿no? Ese gancho, esa cosa que la vemos y de alguna manera conectamos y algo que es un poco excepcional o nos evoca o evoca sensaciones o... Bueno, en fin, como ejemplos he puesto estos dos que no por nada, pero sí porque tienen unas características que considero que tienen una evocación femenina. El Nivea es como muy sutil, Zara también es como exclusivo, bueno, como veis aquí, ¿no? Tiene que ser original, exclusivo, único, que se diferencie, pero esa alusión a la feminidad, que son nombres cortos, a fáciles de recordar, tienen una serie de atributos que no son agresivos fonéticamente, de alguna manera tienen esa cosa que entran, ¿no? No es algo ni muy largo ni muy complicado y tiene esa cosa como más sutil, ¿no? Bueno, recordar que en ese sentido es la primera impresión y el amor a primera vista, ¿no? Tiene que tener algo que de primeras ya nos llegue. Otra cosa es que tiene que fluir en su entorno. Y como veis aquí, estos son dos ejemplos de que no se tuvo en cuenta esa expansión de mercado, ¿no? Eh, son dos productos que existen, pero claro, se crearon en un contexto diferente al suyo. Entonces, cuando sufrieron la expansión, llegaron y realmente, pues esto nunca debería haber pasado, ¿no? Entonces, esto con un buen conocimiento del entorno, y no solo eso, no del entorno primigenio, sino teniendo en el retrovisor, ¿no? Ese público potencial o esos mercados a los que luego te vas a poder expandir si este producto tiene su éxito en ese primer entorno, ¿no? Entonces, pues
es importante esto, ¿no? Tenerlo porque creo que es muy importante. Eh, Como ves aquí he puesto dos ejemplos, el de Mango y el de Prada, que son dos nombres que al final se ha demostrado que en cualquier idioma pues sirven, tienen esa cosa y bueno, no son asépticos en ese sentido, ¿no? Entonces, um, recordar esto, ¿vale? Que tienen que expandirse a nuevos mercados y segmentos. Vale, en resumen, un nombre tiene que ser breve. La brevedad supone sencillez, facilita su recuerdo y pronunciación, permite impactar visualmente en espacios reducidos y un nombre de marca óptimo debería tener 2 o 3 sílabas, es decir, ser breve, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Lego o Nike. Son 2 sílabas y muy directos. Siguiente es la eufonía. El nombre de una empresa, marca o producto ha de tener una sonoridad agradable. La eufonía representa el valor estético de la identidad verbal. El nombre breve, sencillo y eufónico es siempre agradable al oído y provoca una sensación placentera en el cerebro. Bueno, aquí, como veis, vuelvo a poner Nivea. De la otra, es que al final, como veréis, hay muchas cosas que están muy entrelazadas, ¿no? Al final, una cosa es agradable porque tiene eufonía o, como hemos visto en el ejemplo anterior, nos impacta pues porque tiene buena eufonía, perdón. Entonces, son cosas como muy entrelazadas entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces, he puesto estos dos ejemplos porque, y si os dais cuenta, casi todos los ejemplos son internacionales, irán teniendo todos estos ingredientes que necesitan un buen naming. El Cartier, cuando tiene ese final como idioma francés, tan sutil, es como un idioma como muy melódico. Bueno, en fin, estos son los ejemplos que he puesto, ¿vale? Siguiente es la pronunciabilidad. Esta característica asegura en gran medida la circulación del nombre. Bien, aquí vuelven a salir, ¿vale? Zara, Prada, es que al final, y como veis, como os digo, también son cortos, son agradables, en fin. Um, Luego claro, la recordabilidad. ¿Qué pasa? Que la recordabilidad también es una consecuencia de las otras. Si son fácilmente pronunciables, si son cortos, si son agradables, como consecuencia serán fáciles de recordar, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco que se entrelazan, ¿no? Aquí, como veis, vuelve a aparecer Lego, Fanta también, que creo que sí que Fanta viene de fantasía, fantasía de naranja, fantasía de limón. Bueno, en fin, y Lego es una combinación del idioma de Dinamarca de a jugar, que de unas sílabas pues crea y ha formado la palabra Lego. En cuanto también a Zara, puedo deciros que su primer nombre era Zorbas, porque al, al dueño le gustaba mucho, no me acuerdo en qué película salía, ¿no? O algo así, pero cuando lo puso, le dijeron que estaba registrado. Entonces, dice la leyenda que ya tenía encargadas las letras para ponerlas en el escaparate de su primera tienda y tal. Entonces dijo, bueno, pues voy a jugar con esto que tengo y creó la palabra Zara para no tirar a la basura lo que ya había encargado. Bueno, en fin. Um, y bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Que sea original, como hemos visto antes, que sea exclusivo, único. Pero bueno, aquí sí que está bien recordar que una marca verbal abstracta o extraída del lenguaje corriente puede ser sugestiva, aun sin necesidad de ser descriptiva. Y ahora, pues bueno, veréis un poco más el ejemplo, ¿de acuerdo? Orange es un color o una fruta, ¿no? Pero en este caso, algo tan abstracto se le ha puesto a una compañía de telefonía. Orange, bueno, está puesta también como una de las grandes ejemplos de una marca bien hecha, porque es todo lo que hemos visto, pero sobre todo también tiene esa cosa de que, por ejemplo, también, ¿por qué le han puesto Orange? Porque son holandeses y es una forma, perdón, de vender la cultura holandesa o de poner la cultura holandesa en valor, porque aparte, pues
es un poco como esa cultura de los alemanes que hacen las cosas bien, que tienen, ¿no?, como esa fama de que son productos de fiabilidad. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, tienen esta cosa, ¿no?, que es original porque de repente cogen Orange y lo hacen con una telefonía móvil, como en su día lo hizo Apple con una manzana, lo puso en una marca de ordenadores. Entonces, son diferentes y los hace originales. Y bueno, este vuelve a estar un poco, ¿no?, lo mismo, un poco ligado a todo, ¿no? En este caso he puesto KH7 y Tesla. Tesla es un fabricante de coches, pero coge el nombre del ingeniero Nikola Tesla. Y KH7, en este caso, aunque pueda parecer que tiene una reminiscencia a un arma de fuego, como en plan, como un soplete, que quitará las grasas como si tuvieras un soplete, o una Kalashnikov, aunque tenga estas reminiscencias, eh, el creador sugiere que, bueno, de hecho es porque es forma parte de la fórmula, nunca mejor dicho, del componente este antigrasa que patentó. Pero bueno, como veis, es único, ¿no? El KH7, bueno, vale, pues es un ingrediente de esa fórmula que él hizo para crear este producto. Por tanto, aquí veis el hecho de que tener mucho en cuenta la información y cómo es la empresa y cómo de una cosa abstracta, de un ingrediente, sacó el nombre que por otra parte pues cumple con breve, único, es susceptible de expandirse puesto que es como muy genérico, en plan, bueno, aquí tenéis varios ejemplos de buenos namings. Como no, la internacionalidad, ni que decir tiene, como lo de el Mitsubishi y el Mazda, pues que duda cabe, ¿no? Aquí he puesto Visa y otra vez Prada, en fin, no hace falta mucha explicación, además lo veis en pantalla. Y la positividad, esa cosa, ¿no? Como la primera impresión, pues también también tienen que despertarnos como algo positivo, ¿no? Esa cosilla Bueno, aquí he puesto dos ejemplos, que es Oakley, para mí tiene una reminiscencia al OK, como algo positivo, y bueno, como no, ya, ¿qué otro ejemplo voy a encontrar mejor que el G, ¿no? El Life's Good. Así que bueno, aquí tenéis un poco los ingredientes para que tengáis, que podáis crear un buen naming. En resumen, recordamos que hacemos el briefing, nos ponemos manos a la obra con los procesos de design thinking, tenemos nuestro momento eureka con la lista corta de nombres y tenemos ya el finalista. ¿Vale? Así pues, vamos a ver una serie de casos para ya ir metidos más en el tema y profundizar un poco más en el concepto de naming. Recordar una cosa, ¿eh? Todo lo que este resumen del briefing, el design thinking, brainstorming y tal, y luego los finalistas y todo esto es aplicable en casi todo el branding, en la creación del logotipo, en las campañas, en casi todo, ¿no? Es decir, en este caso estamos de naming, pero es muy genérico, ¿no? Nos va a servir para todo. Bueno, vamos ya a los casos. Vale, aquí tenemos Reebok, esta conocida marca de deporte, de ropa de deporte, perdón. Bueno, qué decir, que es una empresa dedicada a sus orígenes a la fabricación de calzado de deporte. Está fundada en 1895 en un pequeño pueblo de Inglaterra, lo que fue renombrada en 1958 con el nombre de Reebok. Dicho nombre tiene su origen ni más ni menos que en un antílope africano llamado Grey Reebok. Este animal sirvió de fuente de inspiración debido a que cuenta con los valores de velocidad y ligereza, los cuales fueron puntos de partida para encontrar el nombre de la empresa. Es decir, a partir de buscar de estos valores de velocidad y ligereza, llegaron con brainstorming o mapa mental, o mapa, perdón,
mapa mental, a, a que quien si no iba a reflejar la velocidad como un antílope africano. Bueno, como veis, el imagotipo en este caso es este antílope muy geometrizado y como veis genera pues ya solo esta figura geométrica ya genera esa sensación de velocidad, pero quien nos hubiera dicho que al fin y al cabo no es algo ni muy complejo ni es fruto del azar, y sino que es un estudio de investigación con el cual llegamos a un resultado que, como vemos, ha funcionado bastante bien. Vale, ¿por qué os enseño esto? Porque llega un momento en que Reebok se quiso centrar, quiso salir, expandir el mercado, dejar un poco las icónicas zapatillas que tan resultado le dio y quiso expandir. Entonces vio una oportunidad de mercado en los productos de fitness. Entonces hizo una marca un poco más aséptica, más centrada, no sé, no me parece ni original, la tipografía está bien elegida, pero me parece como muy de tendencia, porque cuando se renovó pues a lo mejor estaba un poco más, se usaba más esta tipografía. Bueno, en fin, no sé, me parece un poco sin sal. Sinceramente, con este cambio, a mi modo de ver, perdieron valor. Tanto es así que, de hecho, han vuelto al logo antiguo. Como veis aquí, han remodelado un poco el logo, le han hecho, le han hecho la base para dar más estabilidad y aquí le han agrandado los espacios para que tenga mejor visibilidad en espacios pequeños. Para mí, claro, para mí no tiene nada que ver este logo, que bueno, por cierto se le llama el Vector Logo y al otro se le llama el logo Delta, por ese triángulo. Bueno, como veis, además esta tipografía, como veis, es muy de los 90. Bueno, de hecho este logo nació en los 90, ¿de acuerdo? Salió en los 90 y como veis la tipografía sí que tiene esa reminiscencia de los 90, de por ejemplo Terminator o Star Wars, esa cosa un poco más, más noventera, ¿no? Tiene ese aire que de hecho, bueno, estas zapatillas fueron un icono, ¿no? De esa época, entonces creo que bueno, según Reebok, salió una rueda de prensa y tal, que el logo Delta no lo quita del todo, lo tendrá más centrado en la parte de fitness, pero bueno, creo que se han dado cuenta que con este logo es su señal de identidad. Y ahora esto que muchas marcas vuelven a esos primeros logos vintage, ese aire, pues ellos no han sido menos. Bueno, vamos al siguiente ejemplo. Berti. Vale, Berti es una agencia de seguros que se dedica a seguros de coche, seguros de hogar o de moto, incluso de mascotas. Vale, aquí en Berti la metodología que siguieron el, la agencia de diseño de publicidad fue enfatizar en el valor de la verdad, ¿no? Porque siempre todos tenemos ese concepto de que los seguros, las agencias de seguros siempre tienen esa letra pequeña como los bancos, ¿no? Entonces ellos quisieron poner eso en valor por delante de la competencia, pensando como transmitiendo de que no, que somos transparentes, que decimos la verdad, que no hay letra pequeña, que no te vamos a engañar. Entonces, a partir de la palabra verdad y una terminación latina, de latín antiguo, pues surgió Berti, que como veis vuelve a ser un nombre corto, breve, con palabras como con consonantes más directas, tiene memorabilidad, bueno, en fin, tiene como todos los ingredientes, ¿no? Y entonces vemos de dónde parten para llegar a este resultado. Bueno, como veis un poco lo que os he explicado, ¿de acuerdo? Aquí por lo menos lo podéis ver en pantalla. El siguiente caso es Virgin. En esta ocasión el nombre, según ha reconocido su fundador, nace en un brainstorming en el cual discutían ideas de negocio
y un integrante sugirió que eran vírgenes en ese negocio y que, mira por dónde podría ser un buen nombre para la empresa. Y así surgió el nombre de Virgin, de un brainstorming sobre ideas de negocio. El siguiente ejemplo que voy a poner es Navidur. No porque me parezca un gran logo ni un gran nombre, pero quiero que veáis un poco la temática o el método por el cual se ha llegado a este nombre. Vale, no me parece, no por nada, digo que no me parece un gran nombre porque a mí personalmente me recuerda como a Navidad o como un producto como navideño, con ese árbol que si llega a ser ya el pino, pues ya imagínate, ¿no? Pero bueno, lo pongo porque está compuesto a partir de las palabras de natural, viejo y dulce. Es decir, es una combinación de sílabas que provienen de esos conceptos que ellos, tanto la empresa como los publicistas, entiendo, no sé muy bien cómo se generó, pero bueno, quisieron poner en valor estos atributos, ¿no? Que sea algo natural, viejo y dulce a la vez, ¿no? Entonces, pues bueno, suele ser una técnica bastante usada, como veréis aquí otro ejemplo que es el de Puleva, supongo que ya lo habréis, a lo mejor lo sabéis de antes y tal, que es pura leche de vaca. Bueno, lo ponía más que nada para que veáis que es una técnica, ¿no? Que se usa para hacer naming. El siguiente caso que quiero poner es eBay Hotmail. eBay, en este sentido, sí que nos viene bien por los tiempos que vivimos, porque, por raro que parezca, proviene del ébola. Sí, de cuando hubo esta especie de pandemia con el ébola. Entonces, el fundador de esta empresa, antes de tener esta empresa, concretamente, sintió con mucha impotencia de ver que las autoridades sanitarias no eran capaces de dar luz y de explicar qué estaba pasando para que la población pudiera prevenirse de contraer el ébola. Entonces compró este dominio y lo llamó así porque formó una web en la cual poner toda la información sobre el ébola, y entonces viene de la E por ébola y Bay de Bay Area, que fue de California, ¿no? Estaba dirigido en esa zona. Por otra parte, Hotmail, aunque parezca que significa sin más correo caliente, pues no. No, porque viene de HTML, ¿no? Que en este caso es el Hypertext Markup Language, que es el idioma utilizado para crear páginas web. Entonces es una fusión de HTML y de mail, que es correo por HTML. Vale, vamos a ir avanzando y llegamos en este caso, al logo de Nike. Bueno, este es un caso que, como veis, ya ha salido anteriormente en los rasgos que tiene que tener un nombre. Para mí me parece un nombre bastante bueno en ese sentido. Es breve, es recordable, es agradable, en fin. Bueno, en fin, deciros que tiene su origen en, en la diosa griega de la victoria Nike. Se llamaba Nike. Bueno, decir que, como veis aquí, nació en el 64 con otro nombre, con el Blue Ribbon Sports, pero se convirtió oficialmente a Nike en el 71. Y el nombre vino dado por un trabajador que le sugirió a la directiva que por qué no cambiaba el nombre por otro como más corto, y le sugirió ya este nombre, ¿no? de la diosa griega Nike. El nombre en un principio gustó y bueno, ahora entraré un poco más en detalle, porque me parece digno de mención, que no sé si fue ahora mismo el fundador o el trabajador que le sugirió este nombre, que contrataron a una estudiante de diseño gráfico por aquel entonces, y bajo la premisa que veis aquí de movimiento, flexibilidad y velocidad, le pidieron por favor que presentara una propuesta de logotipo, ¿de acuerdo? Entonces, ella se basó en la propia diosa Nike, y de hecho
el, la pipa esta famosa de Nike no son más que las alas de esta deidad alada, ¿no? Entonces a mí, bueno, me parece que es un logo bastante potente, que es, si me tuviera que llevar 3 logos a una isla desierta, este sería uno de ellos. Y bueno, decir un poco la anécdota que al final esta estudiante de diseño gráfico cobró por este logo $35. Bueno, ya os podéis imaginar, sí que es verdad que eran hace bastante tiempo y a lo mejor ahora sería más dinero, a lo mejor, bueno, sale que son unos 20.000 euros al cambio. De todos modos fue muy poco, ¿no? Porque al final esta chica le presentó una factura por horas, le pagaban a, no sé, muy poco la hora, le presentó una factura de las horas que ella convino que le tenía que presentar y fueron $35, ya reconocido por ella. Otra particularidad que hay que decir, porque al final estas cosas creo que es agradable saberlas, que esta propuesta no gustó a la directiva, pero habían preparado toda una campaña de marketing mmm, para presentar ya el nuevo nombre. Entonces como que se vieron un poco forzados a usarlo. En palabras del propio fundador de la empresa, dijo: no me he enamorado del logo, pero me acostumbraré a él. Bueno, pues no solo le presentaron uno de los mejores logos, sino que encima, pues, crear una de las mejores marcas, ¿no? A nivel mundial. Cuenta la leyenda que a pesar de los $35, a esta estudiante de diseño gráfico después la recompensaron con un suculento paquete de acciones de la marca. Bueno, dicho esto, pues creo que me parece que también no sé, es bueno saber estas cosas, ayudan a hacernos más una idea, ¿no? Bueno, seguimos y vamos a por este. Este lo pongo porque veréis, es un poco parecido a Nike en el sentido de que su origen viene por una deidad, en este caso budista. Al principio se llamaba Kwanon y se inspiró por Kuan Yin, la diosa budista de la misericordia. De hecho, bueno, aquí veis el primer logo, que era Cámara Kwanon. Al final, supongo que mmm, con, con miras a lo que hemos comentado antes, de que hay que tener en cuenta el entorno y que sea internacional y que cuadre, porque claro, al final Canon en el fondo nos parece como algo como muy internacional, como muy anglosajón, como muy occidental, ¿no? Y para nada no lo es. Entonces, para que veáis, ¿no? Un poco el que al final las cosas se van adaptando y se tienen en cuenta estos factores que hemos estado viendo. Vale, ya creo que es por último, voy a acabar con... Sí, este es el último ejemplo que voy a poner de momento, creo que ya tenéis bastantes ejemplos. Es el de Barbie, que en este caso puede parecer como Baby y ya lo tenemos como muy interiorizado. Pues hay que decir que el origen de este nombre es un diminutivo de Barbara Millicent Roberts, que, bueno, como veis aquí, el nombre de Barbie es inspiración de Bárbara, la hija de Ruth Handler. Además, una curiosidad es que esta Bárbara, la hija de Ruth, tuvo un novio que es Ken Carson, que es de donde viene el nombre del muñeco famoso de Ken, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis que como he dicho antes, ya para ir un poco acabando, como he dicho antes, en la mayoría de veces, como veis, hay un porcentaje muy elevado en el cual el nombre viene dado por los propios integrantes de la firma o de la empresa. Y como hemos visto y recapitulamos, en unos lados los resultados no son buenos y en otro, pero también pueden haber resultados bastante óptimos, pero por lo que hemos visto, ¿no? Porque son muy conocedores de su negocio interno, ¿no? Entonces, qué mejor que ellos que poder transmitir unos valores de su empresa.
Y por último, ya de verdad y acabo, deciros que muchas veces eh, pensaréis que da igual, ahora pensaré cuatro cosas y tal, y no... Pues no, de verdad que vale mucho la pena coger este hábito de decir, parto de una información, recopilo información, um, parto de unas ideas, de unos conceptos, de unos valores, de algo, y voy entrelazando, voy siguiendo, y de alguna manera interiorizamos y vamos trabajando y llegaremos a sitios que no habíamos pensado en un primer momento y que en momentos que estamos completamente atascados, el ser más racionales y el usar más unos métodos más establecidos nos van a ayudar. Así que bueno, nada más deciros que aquí os dejo la información, revisadla, poned pausa, poned lo que queráis de la información, pedidme las dudas que queráis y nada, y aquí espero haber arrojado un poco de luz a cómo se puede llegar a tener un buen nombre para una marca, producto o servicio. Bueno, desde las trincheras de esta época me despido hasta el próximo vídeo.